¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente a una de nuestras sesiones. El día de hoy tenemos un tema de gran interés para toda la comunidad exportadora, sobre todo para poder aprovechar los tratados comerciales que tiene nuestro país. El certificado de origen se vuelve pues un instrumento clave para poder aprovechar esas oportunidades. Sin embargo, pues es bien importante ahora con toda la reforma a la ley aduanera cómo ir preparando también nuestros documentos, o sea, un expediente, y que esto nos sirva para cualquier verificación o auditoría que se pueda presentar. Y bueno, de ahí el tema de nuestra sesión de hoy, que se llama conferencia, la conferencia sobre certificados de origen y cómo preparar un expediente para una verificación o auditoría. Pues les agradezco mucho el que nos acompañe nuevamente en otro de nuestros jueves de comercio exterior. Este es un espacio de la Secretaría de Desarrollo Sí, Económico gracias. y desde aquí de la Dirección General de Comercio Exterior, pues buscando el acercar a los expertos para que ustedes puedan tener pues directamente de ellos, pues la información de manera oportuna, actualizada, y los expertos que nos acompañan siempre, pues son de primer nivel. Pues bueno, aquí buscando siempre pues incrementar esa cultura exportadora, fomentar las exportaciones y también pues buscar la manera en la que cada uno de ustedes inicie, incremente o diversifique sus exportaciones. Y bueno, y también para eso me permito comentarles, digo, cada jueves lo estamos recordando, tenemos una convocatoria que en este momento está abierta, es la convocatoria para poder apoyar a las empresas en buscar oportunidades fuera de México y los conceptos que tenemos contemplados en esta edición es prácticamente para que se participen en ferias internacionales o misiones comerciales. Los conceptos tienen que ver con pago de piso de exhibición y el montaje como tal, los vuelos para participar en una misión o una feria, las agendas de negocios que van de la mano de una misión comercial, el envío de muestras y sobre todo para aquellos que atraen compradores, y bueno, y este es un concepto más para organismos empresariales, es que también estamos apoyando a la atracción de compradores para eventos que se llevan a cabo aquí en nuestro país. En esta edición también pueden participar los municipios y los organismos empresariales, pues siempre han estado participando a través de proyectos especiales para beneficiar a sus agremiados. Una convocatoria disponible que cierra el día 4 de junio. Aprovechen esta oportunidad y cualquier duda, pues nosotros estamos a sus órdenes. Buscando siempre el que ustedes aprovechen las oportunidades y pues busquen los mejores esquemas de promoción. Pues bueno, me voy a permitir presentar a nuestro ponente. Ya muchos seguramente ya lo conocen también, ha estado en nuestro espacio ya repetidas ocasiones, pero nuestro ponente, José Alfredo Guzmán Torres, duró muchos años como subdirector de promoción y servicios al comercio exterior en Secretaría de Economía. Él estuvo al frente pues, de muchos de los trámites que realizaban los exportadores y también los importadores con una gran experiencia y una gran trayectoria, y de ahí que también se hizo muy, muy, muy conocido. Para mí, de los mejores en este ámbito. Y pues bueno, actualmente es asociado de la firma de Wisdom Consultoría Aduanal Integral, y es una firma pues que presta servicios de consultoría y apoyo para los exportadores y también los importadores. Alfredo, me da mucho gusto tenerte aquí en este espacio. Lo que nos vas a compartir pues es estratégico, es muy importante, dado que hay que estar en orden con toda nuestra documentación y sobre todo para cumplir con las exigencias que hoy en día tienen las diferentes autoridades, y no solamente autoridades nacionales, sino que también de gobiernos extranjeros que cada vez están buscando pues tener una mayor control y transparencia en nuestros procesos.
Pues bueno, adelante, Alfredo, muchísimas gracias. Dejo compartir mi pantalla para que tú empieces a desarrollar este tema tan importante. Aquí, bien, adelante, Alfredo, que tu micrófono lo tenemos Ok, apagado. ahora sí ya. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Juan Pablo, te agradezco, como siempre, el espacio. Gracias a todos por darnos el tiempo de compartir un poquito de conocimiento en el ámbito de comercio exterior, ¿no? Mi primer pregunta es, ¿sí se ve mi pantalla? Sí, correcto, sí Sí, se ve. Excelente, excelente. Pues bueno, como bien lo mencionaba Juan Pablo, ¿no? Y hago una remembranza muy breve de en dónde estamos parados, ¿no? México es ese, ese, ese país que tiene una de las aperturas comerciales más grandes del mundo, a través de, obviamente, los diferentes tratados de libre comercio que vamos a mencionar en un momentito más. Y obviamente una pauta muy interesante del poder aprovechar de manera real estos tratados de libre comercio que han tenido una connotación muy particular, principalmente con el vecino del norte, que al final es nuestro principal socio comercial y muchísimas de las empresas exportadoras pues dependen de ese intercambio comercial. Obviamente no nada más con Estados Unidos, sino con el resto del mundo con el cual tenemos un tratado de libre comercio. Y pues bueno. El mecanismo real para el aprovechamiento real también de un tratado de libre comercio, pues es la certificación de origen, ¿no? Esta certificación de origen, créanme, llega el momento que es de suma importancia porque hay certificado de origen, hay proyecto, pues hay esta oportunidad de generar nuevos empleos, de posicionar a la empresa como un proveedor adicionalmente de una mercancía de bastante calidad, innovadora, actualizada en el mercado, necesaria, lo que tú quieras, pues ese pequeño dulcecito que es el certificado de origen, no tienen idea cómo muchísimos sectores o muchísimas empresas de diferentes partes del mundo lo buscan, ¿no? En muchos de los casos, el poder ofertar o el poder ofrecer una certificación de origen nos da la pauta a que pues, el proyecto se quede en México o a que nos compren como empresas mexicanas, ¿no? La facilidad, y hago también un comentario, la facilidad con que en algunos de los casos podemos emitir un certificado de origen, porque recordemos, y que también lo vamos a mencionar, que tenemos certificados de libre autorización y otros obviamente que nos valida la Secretaría de Economía, de repente generan esa sencillez de firmar, mandar y vámonos, ¿no? Pero hoy en día es de suma importancia contar con un soporte y un respaldo de lo que estamos emitiendo. No podemos tomarnos ya tan a la ligera la emisión de un certificado de origen porque simplemente el cliente nos lo está solicitando, sino que de repente, o más bien ahorita es de suma actualidad y de suma importancia, contar con todo ese respaldo que indica documental, de conocimiento, de técnica, y ahorita lo vamos a tratar de desmenuzar un poquito, en el sentido de que este certificado de origen debe o nosotros como emisores de esos certificados de origen y receptores en su momento, y ahorita les platico qué es lo que podemos hacer cuando nosotros simplemente recibimos el certificado y no tenemos un control sobre lo que se emite o sobre lo que implica la emisión del mismo, pues obviamente la idea es cómo prepararnos para poder en su momento que la autoridad o que el cliente nos pida o que nos pida que le demostremos que efectivamente tenemos todas las posibilidades y facultades de emitir ese certificado y por lo tanto obtener una preferencia arancelaria, todo ese soporte documental aterrizado en un expediente de origen, como lo comentábamos, ¿no? Que nos lo puede pedir nuestro cliente. Recordemos que en México existen muchísimas empresas que generan cadenas de valor y en vez de pedirnos un certificado de origen, nos piden una declaración de origen
que reúne las mismas características de un certificado, ¿no? Y que obviamente tenemos que tener, aun cuando no exportamos de manera directa como proveedores nacionales de estas empresas ancla o de estas grandes empresas que exportan mercancías a diferentes partes del mundo, sector automotriz, plásticos, eléctrico, electrónico, los que ustedes quieran, debemos de contar con todas esas evidencias para poder otorgar esa declaración o ese certificado de origen. Y pues bueno, viene toda esta vorágine de información que es importante contemplarlo hoy en día. Se debió de haber contemplado desde el inicio de la negociación de los tratados de libre comercio, ¿no? Desde la primera emisión de un certificado de origen, que obviamente tenemos legalmente que cuidar todo ese expediente durante mínimo 5 años, que la autoridad nos puede solicitar verificar o que comprobemos que efectivamente podemos acompañarle a la mercancía que estamos exportando ese certificado de origen y por lo tanto, pues obtener un descuento, ¿no? Por así mencionarlo, una preferencia arancelaria hablándote del impuesto general de importación. Empezamos con la presentación, obviamente se vale interrumpir, se vale levantar la mano. Aquí nuestro buen amigo Juan Pablo puede o actúa siempre como intermediario para en un determinado momento hay una pregunta, hay una duda, entonces nosotros encantados de la vida. Voy a empezar con un videíto, de los pocos, ya viejito, ya tendrá unos 10 añitos, no menos, 2018, 2019, unos 7, 8 añitos, de los cuales obviamente el gobierno federal fueron de los pocos que en su momento videos que generaban un esquema de promoción a lo que nos estábamos, o de conocimiento más que de promoción, a lo que nos estábamos enfrentando o a la ventaja que implicaba tener una relación comercial con un país. Este es un video muy, muy sencillo y muy claro de lo que es el acuerdo transpacífico. Ya ven que sale Estados Unidos, se cambia a TIPAD, todo este esquema, pero es un video muy sencillo de 2 minutitos que nos habla de una de las condiciones que tenemos que cumplir para la emisión de un certificado de origen, ¿no? Que son conocidas como las reglas de origen. Siempre hablamos de certificados, y en muchos o en muy pocas ocasiones hablamos de cuál es la condición para poder emitir ese certificado de origen, que obviamente en este caso es esa famosísima regla de origen. Por favor, también espero que el sonido se escuche bien del video, si no, pues ya me lo avisarán para poder corregir, ¿va? Y empezamos. En el TPP logramos proteger a nuestros sectores sensibles. Con esto, México logró reflejar condiciones para favorecer el desarrollo competitivo de sectores nacionales sensibles a las importaciones provenientes de países TPP, lo que le permite a las empresas de nuestro país fortalecer para competir en el mercado global. Por ejemplo, una vez que el tratado entre en vigor, solo podrán entrar a nuestro país un volumen limitado de lácteos, como quesos, mantequilla y leche en polvo, que provengan de nuestros socios TPP. Las importaciones de arroz al mercado mexicano seguirán pagando aranceles durante 10 años más. Asimismo, el atún, sardinas y prendas de vestir que provengan de nuestros socios TPP deberán seguir pagando aranceles por 16 años más. Y en azúcar no concedimos ninguna ventaja, lo que significa que los socios TPP que deseen exportar azúcar a México deberán pagar y cumplir con los requisitos que marque nuestra ley para este producto. Los productos que comerciemos entre los socios del TPP deben estar hechos con piezas originarias de los países que integramos el TPP. Para asegurar que el comercio que se realice entre los países que participamos en el TPP beneficie a nuestras economías, acordamos que los productos que intercambiemos deberán cumplir con los requisitos de producción pactados o incorporar partes o componentes elaborados por empresas establecidas en los países de la región del TPP. A eso se le conoce como reglas de origen. Para gozar de los beneficios que brinda el TPP, los productos deberán cumplir con tales reglas de origen, lo que significa que se genera un impacto económico positivo al interior de nuestra región. Por ejemplo, una prenda de vestir hecha en Malasia puede ser exportada a México con la reducción de impuestos negociada, pero solo si fue confeccionada con tela producida en países del TPP y dicha tela fue también manufacturada con hilos de la región del TPP. Igualmente, el TPP permite que los automóviles fabricados en México se puedan exportar a cualquiera de los países del TPP con el arancel preferencial,
pero solo si cumplen con un valor agregado en la región, lo cual implica que diversas autopartes que lo integran deben provenir de países TPP. Por ejemplo, los motores podrían ser mexicanos, las suspensiones de Estados Unidos, los chasis de Canadá y las transmisiones de Japón. Esas reglas ayudan a garantizar que el comercio que se realiza entre los países del TPP contribuyan a fortalecer los procesos de fabricación que se realizan en nuestra región. Con ello, fomentar el desarrollo de más cadenas productivas que integran a las micro, pequeñas y medianas empresas de México y de todos los países que pertenecen al TPP. Así, con el TPP, seguiremos moviendo a México hacia un México más productivo e integrando las cadenas globales de valor. Si quieres conocer más de TPP, visita la página de la Secretaría de Economía, www.gov.mx/TPP. Ok, pues bueno, como lo mencionaba el video, estábamos hablando de cuáles son esas condiciones, ¿no? Esas reglas de origen, ese tipo de mercancías consideradas, originarias, no originarias, etcétera, etcétera. Un expediente de origen, al final del camino es comprobar documentalmente lo que estamos aterrizando a través del cumplimiento de una regla de origen, ¿no? México cuenta con esa grandísima red de 13 tratados de libre comercio con más de 50 países, 32 acuerdos de promoción y protección recíproca a las inversiones, con 33 países, 9 acuerdos de complementación económica para el marco de lo que es la Asociación Latinoamericana de Integración, simplemente como una referencia de dónde estamos parados. Esta es nuestra apertura comercial, ya todo el mundo la conocemos. 1994 empieza el Telecán. 95 Colombia, 99 Chile, en el 2001 Unión Europea e Israel, 2001 Asociación Europea Libre Comercio, 2004 Uruguay, 2005 Japón, 2010 Bolivia con un acuerdo de complementación económica que era tratado, lo cambiaron a acuerdo, 2012 con Perú, 2013 la fusión de tres tratados de libre comercio, Triángulo Norte, que es Honduras, El Salvador y Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. 2015 Panamá, Alianza del Pacífico, una nueva negociación con Perú, con Chile y con Colombia, Acuerdo Transpacífico. Aquí ya estamos hablando obviamente de Malasia, no también Canadá nuevamente, Perú también, Nueva Zelanda, Australia, agarramos parte de Asia y Oceanía. Alavi, aunque Alavi tiene pues más de 13, 14 países, no recuerdo exactamente ahorita el número, para efectos de intercambio comercial con México, con una preferencia arancelaria, principalmente estamos hablando con Brasil, con Argentina, con Paraguay, con Ecuador, con Cuba y con Uruguay es una mezcla muy interesante en el sector automotriz, porque con Uruguay tenemos un tratado de libre comercio firmado en 2004 y un acuerdo de complementación económica del sector automotriz que lo complementan Brasil, Argentina y Uruguay. Simplemente, ¿por qué lo ponemos en la mesa? Porque estos son los países con los cuales podemos intercambiar mercancías con preferencia arancelaria a través de un certificado de origen. Y todos estos países, y obviamente de ambas vueltas, tanto exportar como importar, todos estos países o las autoridades de estos países tienen tranquilamente la facultad de tocarnos la puerta a nosotros como exportadores y preguntarnos, oye, tú hace tanto tiempo exportaste una mercancía al amparo de un certificado de origen. ¿Me puedes demostrar que efectivamente esta mercancía que ampara tu certificado de origen califica como originaria para el Tratado de Libre Comercio México-Panamá, México-Perú, México, obviamente TEMEC en este caso, México-Brasil, lo que tú quieras? Y obviamente todo lo soportamos o está soportado legalmente en diferentes artículos, capítulos de los diferentes tratados de libre comercio, ¿no? Dicen las autoridades de los diversos países, parte de los tratados tienen derecho y facultades para verificar. Verificar es una palabra bien interesante, pero al final del camino es auditar, verificar, auditar si un bien importado a su territorio es realmente originario del país que expidió el certificado de origen. El certificado no es todo, el certificado es simplemente la consecuencia, si están de acuerdo conmigo, de todo el estudio, análisis, soporte documental que debimos de haber hecho antes de emitir ese certificado.
y en muchas de las ocasiones emitimos el certificado y posteriormente nos preocupamos a ver si califica o no, si es que nos lo piden. Si no, vamos a estar cometiendo un error continuo de emitir un certificado de origen que al final del camino, al final de la presentación, perdón, tengo algunas de las consecuencias que ya la autoridad toma en cuenta cuando, por así decirlo, la empresa exportadora no puede demostrar justamente la calificación de origen de esas mercancías. Por eso, el videíto de un principio, que son las reglas de origen, para mí, muy en lo particular, perdón, es el parteaguas para justamente la generación de ese expediente de origen, ¿no? Seguimos. El mecanismo oficial, una frase repetitiva pero muy interesante, el mecanismo oficial para el aprovechamiento real de un tratado o en un tratado de libre comercio se establece mediante la aplicación de un documento llamado certificado y o certificación de origen. Como mera connotación, certificación de origen solamente aplica para TIPAT y para TEMEC, que obviamente en estos dos tratados, bueno, en el del TEMEC desaparece antes con Telecan el formato oficial del certificado de origen y se genera una información mínima que es la que nosotros llamamos certificación de origen. Con TIPAT o con Acuerdo Transpacífico nunca nació un formato oficial, entonces, también establece una información mínima. Recordemos que como paréntesis, ¿no? Si vamos a importar alguna mercancía de Vietnam, que también conforma o forma parte del Acuerdo Transpacífico, Vietnam estableció que ellos a la importación, o ellos en su caso a la exportación, sí van a emitir un formato que valide la propia autoridad. El resto de los países integrantes y nosotros, si en un determinado momento necesitamos exportar a Vietnam, no necesitamos ese formato oficial, sino esa certificación de origen. Todos los demás tratados, absolutamente todos, tienen un formato previamente establecido, obviamente, y publicado por la Secretaría de Economía a través de diarios oficiales, en los cuales tenemos como primer punto la obligación de usar ese certificado de origen, ¿no? O ese formato del certificado de origen. Ok, dice, el certificado de origen es la prueba documental de que un producto es originario de México, pero para ello debe de cumplir con requisitos de transformación o elaboración que son justamente conocidas como las reglas de origen. Y como les comentaba, para mí ese es el parteaguas justamente de poder empezar a integrar ese expediente de comercio exterior para una posterior verificación. Y mencionábamos, ¿no? En un principio que diferentes artículos y capítulos de los tratados de libre comercio le dan la facultad justamente a los países de verificar o generar auditorías de comercio exterior, pero recordemos que también nuestros clientes tendrían prácticamente toda la facultad de que le demostrásemos o de que le demostráramos que la mercancía que le estamos vendiendo y posteriormente acompañando con un certificado de origen, pues obviamente califica como originario, que es obviamente una súper buena práctica para que en un determinado momento que la autoridad nos toque la puerta a nosotros como importadores, o más bien le toque la puerta al exportador porque nosotros recibimos la preferencia arancelaria porque nosotros aplicamos ese certificado, no estemos sujetos a una gran sorpresa de que en determinado momento nuestro proveedor de mercancía y obviamente emisor del certificado de origen ni siquiera tomó en cuenta ¿cómo se llama? Las reglas de origen para emitir ese documento que nos va a beneficiar o afectar a nosotros como importadores, o en nuestro caso, cuando nosotros lo emitimos, pues obviamente a nuestros diferentes clientes, ¿no? Más o menos, hasta aquí vamos claros. ¿Quiénes son los beneficiarios justamente de este certificado de origen? Personas físicas y morales establecidas en el país que exporten e importen productos fabricados en territorio de alguna de estas partes. ¿Por qué lo buscamos? Porque obviamente obtenemos una preferencia arancelaria directa solamente en el impuesto general de importación. Y para el caso del TEMEC, exenta ese famosísimo arancel de castigo del 25% que recordemos que si generamos, por ejemplo, una exportación de México hacia Estados Unidos sin certificado de origen, va a pagar la tarifa de Estados Unidos más ese 25%.
¿no? Y obviamente si exportamos mercancía que califica bajo el esquema de TEMEC, quitamos de lado ese 25% y obviamente más el arancel de la tarifa. Este es un ejemplo, ¿no? De lo que comúnmente pudiéramos demostrar o pudiéramos aterrizar en una importación, en una exportación. Muchos de los aranceles son espejo en diferentes partes del mundo. ¿Y esto qué implica? Si yo quisiera importar, no sé, un litro de cerveza de Malta con la fracción 2203, 0001, pues obviamente tendría que pagar de antemano un 20% de arancel, más obviamente nuestro 16% de IVA. Pero ojo, este no es más que un extracto de la tarifa de impuesto general de importación y exportación. Si obviamente traemos esa mercancía acompañada de ese certificado de origen, pues como pueden ver, la gran mayoría de los países trae un arancel exento. Realmente esa es la facilidad con la cual obviamente nosotros pudiéramos soportar ¿cómo se llama? El que nos apliquen el arancel del Tratado de Libre Comercio contra el arancel de la tarifa general, ¿no? Otro ejemplo, igual un 35% de arancel, una mercancía textil. Ojo, como pueden ver, y espero se vean un poquito las letras, de repente las imágenes son un poco pequeños, la gran mayoría de los tratados de libre comercio están exentos. Uruguay, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a percibir, es la primera línea. A un ladito habla de EXL. ¿Qué implica? Que esta mercancía está excluida del tratado. Recordemos una cosa bien importante. No necesariamente toda la mercancía que compramos o que adquirimos o que le vendemos a un país con el cual tenemos un tratado de libre comercio, técnicamente está negociada. Son raras, la gran mayoría de las mercancías obviamente están negociadas, pero esas exclusiones es bien importante tomarlas en cuenta porque casualmente si nosotros importáramos esta mercancía, estas camisetas, de Uruguay, pues tendríamos que pagar ese 35% de arancel, cuando comúnmente pensaríamos que por tener ese tratado, pues va a estar exenta acompañado de ese certificado de origen. Digo, como nota, ¿no? Y bueno, si hay alguna preferencia de equipo, pues ya saben cuál es, ¿no? Detalles muy puntuales, señores, de los diferentes intercambios de productos que tenemos, pues por todos lados y día con día, ¿no? Existen dos maneras de poder obtener certificados de origen o de expedir certificados de origen aquí en México. Primero es autorización directa del exportador, que comúnmente le llaman autodeclaración o certificados blandos, en el cual los certificados de origen son aquellos que no es necesario que la autoridad los certifique y lo puede realizar directamente el exportador. Ojo, obviamente toda la labor del formato, toda la labor del análisis, cae directamente o exprofeso en el exportador, y llámese el exportador, pues la empresa o esa persona moral o esa persona física que emitió el documento. Entonces ellos tendrían que, o nosotros tendríamos que hacer todo el estudio, todo el análisis pertinente antes de emitir el certificado de origen. Una segunda parte es la autorización por parte de la Secretaría de Economía. La Ley de Comercio Exterior le da facultades a la Secretaría de Economía justamente para la negociación de los tratados de libre comercio. Por eso hoy en día ven en este esquema de mesas de apoyo, de renegociación del TEMEC, que están ahorita realizándose durante todo este año, que ven a gente de la Secretaría de Economía, principalmente, no son los únicos, obviamente dependemos de Cuarto de Junto, de empresas, de sociedades, de cámaras, de otras dependencias federales también que están en esa mesa de renegociación, pero principalmente la cabeza, Secretaría de Economía. Dice, el trámite para la obtención de certificados de origen podría realizarse a través de Ventanilla Digital Mexicana, que posteriormente también ya nos la van a cambiar un poquito, sistema G2 o por correo electrónico, dependiendo del país, acuerdo comercial o tratado de libre comercio. ¿Qué implica en este punto? En el de libre autorización se requiere la firma del representante legal para darle validez al documento. En autorización por parte de Economía, pues va a ser la firma autorización de un funcionario de la Secretaría, más obviamente la firma de nuestro representante legal, ¿no? ¿Y cómo nos dividimos el mundo, señores? Autorización directa del exportador. TLC México-Chile, obviamente TEMEC, hablándote de países, Estados Unidos, Canadá y México. TLC Bolivia, Acuerdo Transpacífico.
TLC Israel, Centroamérica. Este bloque de países son de libre autorización. Me faltaron ahí, como dato, me faltaron algunos países del Acuerdo Transpacífico, para tomar nota. Yo en su momento corregí la presentación, que se las voy a hacer llegar a Juan Pablo, pero ya se las mando completita. Entonces, este bloque de países son de libre autorización, que implica que el formato yo lo genero, yo lo lleno, yo lo firmo, yo lo genero, me refiero, yo lo obtengo. Lo firmo y lo mando sin problema alguno. El resto del mundo, quiten todos los países que no están aquí integrados, requieren una validación por parte de la Secretaría de Economía, y el medio por el cual podemos hacer nuestra requisición del documento es a través de la ventanilla única. Y aquí obviamente vienen los diferentes tratados y acuerdos y países que involucran la autorización de Secretaría de Economía, desde la Unión Europea, Asociación Europea de Libre Comercio. Recuerden que para la Unión Europea y Asociación manejamos un esquema adicional que se llama declaración en factura, que también tiene una connotación muy particular de uso, que posteriormente ya le comentaré a Juan Pablo de hacer también una plática interesante con ese esquema de facilitación aduanera que lo tiene la Unión Europea y obviamente el TLC con Japón sin problema alguno. Los diferentes acuerdos de complementación económica, principalmente con Sudamérica, hace 51 con Cuba, 53 con Brasil, hace 6 con Argentina, 55 con Argentina, Brasil y Uruguay. Acuerdo de preferencia arancelaria regional número 4 con todos los países de ALADI, Perú, sistema generalizado de preferencia, artículos mexicanos, Uruguay, Japón, Panamá, Alianza del Pacífico, y los diferentes países que abrazan justamente los beneficios de todos estos diferentes tratados de libre comercio. Entonces, generando estas dos. Recordemos como dato, manejamos, y aquí lo mencionaba, certificado de artículos mexicanos. Este es un certificado que comúnmente emitimos para esos países con los cuales no tenemos un tratado de libre comercio. O en su caso, como dato importante, pudiéramos, que también tiene una condición de calificación, pudiéramos emitir un certificado de origen de artículos mexicanos simplemente para demostrar que esa mercancía se manufacturó aquí en México, pero que tal vez no calificó por alguna situación de no dar salto, de no cumplir con ese valor de contenido regional, al amparo de un tratado de libre comercio. Continuamos. Expediente, ahora sí, nos enfocamos un poquito en el tema, que obviamente todo lo demás es un contexto bien interesante que tenemos que tomar en cuenta del expediente de origen. ¿Qué es lo mínimo que ocupamos o necesitamos reunir y guardar para poder armar un expediente de origen y, como dicen por ahí, dormir tranquilos los próximos 5 años? ¿Por qué, señores? Porque la emisión de un certificado de origen de nuestra parte le puede, como connotación principal o como finalidad principal, es otorgarle esa preferencia arancelaria a nuestra mercancía. Pero estamos generando un cheque al portador con fondos o sin fondos, por así llamarle. ¿Qué es lo que implica? Que si obviamente emitimos un certificado de origen y no tenemos esa comprobación de origen al amparo de esa o de ese del cumplimiento de esa regla de origen, podemos convertir en evasor de impuestos a nuestro cliente, o viceversa. A nosotros nos pueden convertir en evasor de impuestos cuando aplicamos un certificado y nuestro proveedor, pues tal vez no tiene tampoco todo este conocimiento, ¿no? Certificado de origen, que es el documento exprofeso que nos genera esta preferencia arancelaria. 5 años hay que guardar. Obviamente todo ahí se encajonó entre paréntesis el certificado, pero básicamente abraza toda la demás información, ¿no? Regla de origen correspondiente al producto exportado y su comprobación de cumplimiento, y lo vamos a tocar un poquito más a detalle en las próximas diapositivas. Listado de insumos importados con certificado de origen en caso de ser originarios de algún tratado de libre comercio. Nacionales, declaración de origen y factura de proveedores. Factura comercial que ampare o factura o facturas comerciales que amparen el certificado, porque recordemos que existen certificados que abrazan hasta 12 meses de operaciones de comercio exterior. Existen otros certificados, obviamente, que son por operación, llámese Unión Europea, llámese Japón, llámese ALADI, llámese G2 a través de Colombia, etcétera, etcétera. Descripción del proceso de manufactura, que puede ser a través de un diagrama de flujo, recetas o la descripción de los pasos que transforman la materia prima en el producto final.
¿Vamos claros hasta aquí, señores? Sí se está escuchando Sí, entonces, sí, sí, ¿verdad? sí, perfecto, sí, 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 muy Excelente, bien. excelente. Sí, gracias, gracias. Luego me voy de filo como monólogo y digo, capaz de que no me están escuchando, no me están entendiendo, pero ese es lo bonito de poder trabajar aquí en una presentación, más que conferencia, es una buena plática entre amigos y conocedores de comercio exterior, ¿no? Ok, certificado de origen. ¿Qué datos tenemos que tomar en cuenta para el certificado? ¿Formato vigente? San Google es muy interesante, pero llega el momento que yo puedo teclear certificado de origen para la Unión Europea o para Alemania, porque personalizo para Costa Rica, y puede que en el mundo tan grande de esta nube de la web nos puede generar un formato X, ¿eh? Y nosotros lo tomamos como base. Entonces, primer punto, formato vigente. ¿A quién se pueden acercar en dado caso de que no? El propio Juan Pablo debe tener esa lista, si no yo se la proporciono encantado de la vida, para que en un determinado momento, oye, gobierno estatal, no sea, me pudieras facilitar, se los facilitamos, ¿no? Está su servidor. El detalle es tener a la mano esos formatos vigentes. Recordemos que los de libre autorización son los que nosotros pudiéramos tener guardados en el cajón o en alguna carpetita. Los que valida economía, la facilidad o la ventaja de validarlos a través de la BUSEM es que pues, yo lleno la información y el formato oficial me lo genera la propia autoridad, que es una de las ventajas, ¿no? Campos de información exportador e importador completos. Y completos, señores, implica razón social completa, calle, número, colonia, interior, código postal, ciudad, municipio y país. Guadalajara, Jalisco, México, código postal 44440, Avenida Lázaro Cárdenas 554, Interior 2, Colonia Valle del Álamo, por así decirlo, ¿no? Descripción de la mercancía clara y que identifica correctamente el producto. Muchísimas empresas y son maneras muy propias y muy correctas de trabajar. Manejan productos con claves. Y un B1 45636, pues yo entiendo perfectamente que tal vez es una parte plástica del sector automotriz sin problema alguno. Pero recordemos que las personas que van a aplicar este certificado y que lo van a revisar en un determinado momento, pues obviamente somos personas o son personas dentro de esas autoridades que conocen un vaso, que conocen un mouse, que conocen una pieza plástica, que conocen una computadora, y esa clave AB5436, pues es un lenguaje muy propio de las empresas. Que obviamente después dices, pues pero es que ahí va la fracción arancelaria y la fracción arancelaria te indica perfectamente qué tipo de mercancía. Facilitemos las cosas. Las facilitamos. Hay ocasiones que yo te pongo parte plástica para el sector automotriz y entre paréntesis AB 5436. Excelente, pero ya al menos sé que es una parte plástica, que es un faro, que es arena sílica, que es una mochila, lo que tú quieras. Entonces, esa descripción tiene que ser clara, no necesariamente tiene que ser la misma de la factura, recordemos. Habemos muchas empresas, o hay muchas empresas que facturan en base a esa clave, perdón, porque ya tienen todo un sistema, pero el certificado lo podemos ligar con un lenguaje un poquito más general y coloquial, espero darme a entender. Clasificación arancelaria correcta. Recordemos que dentro del sistema armonizado, los 6 primeros dígitos de la fracción, llámese la subpartida, tendrían técnicamente que ser iguales a nivel internacional. Entonces, en los certificados de origen, excepto el EUR1 que nos pide 4 dígitos, todos los demás certificados de origen hay que alimentar la fracción a nivel subpartida, igual los 6 primeros dígitos de nuestro producto terminado. Clasificación arancelaria correcta, retomándolo, criterio de origen adecuado. ¿Qué son los criterios? Los criterios, señores, no son otra cosa más que una radiografía de cómo cumplimos como originaria o cómo determinamos que nuestra mercancía califica como originaria. Criterio A, mercancía totalmente obtenida, flores, frutas, minerales, subproductos, etcétera, etcétera. Criterio B, para resto del mundo, quitando Temec y Panamá, productos elaborados 100% con insumos originarios. Criterio C, para resto del mundo, exceptuando Estados Unidos y Panamá, mercancías que califican
calificaron una regla de origen. ¿Esto qué implica? Que tienen insumos originarios y no originarios y que calificaron ya sea por salto arancelario, ya sea por valor de contenido regional. No todos los países tienen los mismos criterios, me refiero, TEMEC A, B y C, D en ciertas o en características muy particulares. G2, A, B, C, D, E, F y hasta el criterio G. Es bien importante darle un seguimiento y hacer la conformación o la elección de nuestro criterio conforme calificó nuestro producto. Colombia, criterio C es que cumplimos con una regla de origen de salto arancelario, independientemente si es a nivel capítulo, partida o subpartida. Criterio D, que cumplimos nuestra regla de origen con un valor de contenido regional, ya sea valor de transacción o costo neto. Y así, cada tratado tiene una formulación muy particular. Comúnmente es la misma. El que para mí muy en lo particular difiere en cuanto a los diferentes modos o diferentes fórmulas es el acuerdo transpacífico, básicamente, que habla de aumento de valor, reducción, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría, el 95% de los tratados de libre comercio, hablamos de una misma fórmula. BCR es igual a valor de transacción menos valor de mercancía no originaria sobre valor de transacción por 100. ICR, que ya hablamos de algo más específico del sector automotriz hace 55, valor del bien sobre mercancía originaria por 100, más o menos, o es al contrario, valor de mercancía originaria sobre el valor del bien por 100, etcétera, etcétera, con porcentajes de cumplimiento. Cada regla de origen es muy particular, o más bien, cada fracción arancelaria tiene una regla de origen muy particular. No nos podemos, tengo una presentación que habla de las falacias de las reglas de origen, que habla, es que lo compré aquí y por lo tanto es mexicano. Es que, como que sí siento que cumplió con un porcentaje, porque más del 50% es como se llama, es de aquí, más la mano de obra, más el profit. No, no, segurito sí califica. No podemos darnos el lujo de adivinar en comercio exterior, señor, y menos en reglas de origen. Cada fracción arancelaria tiene su regla de origen muy particular. Oye, ¿por qué calificaste con valor de contenido regional? Es que cumplí, hice la fórmula incluso y me dio un 60%. Y recuerdo que la fórmula habla al menos el 50%. Oye, el detalle es que tu regla de origen o tu fracción arancelaria solamente está sujeta a salto a nivel capítulo. ¿De dónde sacas un valor de contenido regional? Pero sí me dio ese 60%, pero tu producto no está sujeto a una regla de origen de valor de contenido. Nosotros solitos de repente, por usos, costumbres o porque escuchamos en algún determinado lugar algo, atribuimos que es realidad o que es verdad y así aterrizamos y así hacemos nuestros análisis de origen, señores. Cuando la autoridad te toque la puerta, te va a decir, oye, muéstrame la regla de origen. Y cuando tú la localizas o alguien te ayuda a localizarla, te fijaste que solamente te pedía ese salto arancelario a nivel partida y tu fregado. Hice un cálculo y sí calificó, pero con el 60%. Pero la regla de origen, vaya, pero la fracción arancelaria ni siquiera te pedía esa regla de origen. Entonces, el criterio, señores, es sumamente importante. Firma del representante legal. En México, señores, la figura que representa a una persona moral no es el contador, a menos que tenga un poder, ¿no? No es el director de tráfico, que en muchas de las ocasiones sí, es el representante legal, es esa persona que tiene facultades para realizar actos de administración. Y lo más triste sería que hiciéramos todo el análisis, todo el soporte, todo bien documentado y que la autoridad nos negara la preferencia arancelaria porque quien firmó no tenía facultades para hacerlo. Es que viaja mucho, es que no estaba y me lo pedían de manera urgente que lo mandara. El hecho de que lo firme una persona es de cuenta que no estamos haciendo absolutamente nada, por así decirlo. Entonces es sumamente importante otorgarle e informarle a nuestro representante legal que obviamente tiene el derecho, por así decirlo, de solamente él de firmar ciertos documentos para que obviamente tenga a nuestro cliente esa super preferencia arancelaria. Y créanme, esas preferencias arancelarias
con la suma de aranceles o las modificaciones de aranceles que están teniendo muchos de los países, ya no es ese clásico 5%, ese 7%, ese 2,5%. Estamos hablando ya de cifras de dos dígitos, 20, 25, 35%, que es algo sumamente representativo para que nuestro producto pueda ser competitivo en aquel mercado o para que el producto que nosotros importamos sea competitivo en este de nuestro mercado, ¿no? Y tengamos esa opción mucho más viable de poder vender con un profit mucho más. Pues estos son negocios, no son buenas intenciones, no es importar por importar o exportar por exportar. Es hacer toda esa labor tan interesante, tan complicada o tan elaborada, pero teniendo un beneficio económico al final del camino. Expediente de origen, regla de origen correspondiente al producto exportado, y aquí estamos desmenuzando un poquito, ¿no? No sé, Juan Pablo, si hay algunas preguntas que tengamos que contestar, tú me pones la pauta, ¿no? Si hay preguntas, digo, no sé si las dejamos al final, como tú me digas, Como, Alfredo. como tú me indiques, Sí, mira, bueno, vamos si quieres avanzando con estas preguntas que yo creo que muchos de los que están aquí han de tener la misma duda. excelente. Bueno, pregunta Josefina Castellanos si recomiendas algún tutorial actualizado de cómo generar certificados de origen. No sé si exista como tal. Mm, mira, incluso, perdón, yo, sería un tutorial con mínimo, hablándote de cada uno de los tratados, súmale ALADI, súmale índice de contenido regional, sería un tutorial con 15 maneras de poderlo hacer. ¿Por qué? Porque depende del tratado. Cada tratado, aunque hay tratados muy similares en cuanto a la regla de origen de un producto, ¿a qué es a lo que voy? Posiblemente la regla de origen de este vaso sea muy similar para TME que para Israel o para Japón, y tal vez el mecanismo de obtención de ese certificado para esos tres tratados sea el mismo, pero ahí súmale las fracciones arancelarias, súmale los diferentes tipos de reglas de origen de cada una de las fracciones. Entonces, yo no he conocido un tutorial en más desde que entré a economía en el 99 hasta la fecha. Cuando generaron la BUSEM, quisieron generar unos manuales de cómo, pero tenían tantas opciones que era muy confuso. Aquí realmente, pues no conozco un tutorial a grandes rasgos para establecer muy en lo particular la emisión o el llenado de un certificado de origen. Aquí yo más bien te preguntaría, ¿para dónde exportas? Eh, hay contadas empresas que tienen la fabulosa oportunidad de poder hacer análisis para más de dos o tres tratados de libre comercio. Sector automotriz, que abarca prácticamente todos los tratados de libre comercio, pero otro tipo de empresas, realmente llega el momento que solamente están exportando para región Temec. Entonces, y estamos hablando de una, dos, tres, cinco fracciones arancelarias. Entonces, yo más bien buscaría elaborar un tutorial muy en lo particular para el tratado de libre comercio que estoy manejando actualmente. Es mi muy humilde opinión, ¿no? Porque si yo te dijera que hay un tutorial o que existe un tutorial para todos los tratados, en más de alguno y para todas las fracciones arancelarias de la tarifa, este, mm, lo desconozco. Y sería sumamente difícil aterrizarlo e interpretarlo. Espero haya Gracias. sido contestado. Sí, digo, yo creo que aquí hay una gran área de oportunidad, ¿no, Alfredo? Para poder ver o generar algún sistemita ahí que nos permita, digo, nada más que el único Claro. detalle es de que pues, sí hay de fondo pues una gran responsabilidad, ¿no? De si pues Completamente. si algo Cada, sale mal. cada, gracias, cada análisis tiene su alma propia muy particular. Chécate simplemente con el esquema, si estamos, un sector muy importante en muchas de las empresas aquí de Jalisco, ¿no? El sector automotriz, y que obviamente nuestro 80-20 de exportar a Temec, el Temec, para mí una de las principales modificaciones en cuanto a reglas de origen fue justamente el que crearon todo un apéndice, un apartado para exclusivamente fracciones del sector automotriz. Y ahí sí es otro tema completamente diferente. Depende el uso, depende el porcentaje, cambia, es bien variado y para mí es lo interesante, ¿no? Poder tener la certeza en mi caso, la fortuna de poder ver sectores muy particulares y poder explotar las diferentes esquemas de reglas de origen. Las reglas de origen, señores, son cuatro.
Bueno, aquí están. Salto mínimo, bueno, salto, valor de contenido regional a nivel valor de transacción, costo neto, etcétera, y las diferentes mezclas. O sea, son exactamente las mismas reglas para todos los tratados, fórmulas muy similares. Yo tengo la fortuna de dar clases en una universidad y que ahí Juan Pablo y yo somos vecinos de repente de salón. Y yo les digo, señores, si saben multiplicar, dividir y restar, tenemos una gran ventaja en hacer análisis de origen de manera correcta. Pero las diferentes formas en las cuales tengo que aplicar ¿cómo se llama? Fórmulas matemáticas, tienen una variedad infinita de poderlas aterrizar, ¿no? Entonces, cada billete de materiales tiene alma propia. Incluso llega el momento que empresas que generan números de parte para diferentes productos con la misma fracción, la misma connotación, pero llega el momento que son valores diferentes, orígenes diferentes. Cada billete de materiales tiene una manera de resolverse muy particular, desde mi muy particular punto de vista, Sí, ¿no? gracias, Alfredo. Pues si quieres continuamos y ya más Claro, adelante te leo las preguntas. excelente, Digo, sigue, hay más preguntas. Si quieres continuamos y ya más al final excelente, excelente, me agrada la idea. leo las preguntas. Gracias. Claro, la regla de origen correspondiente al producto exportado. Ubicación adecuada de la regla de origen conforme al tratado. Si tengo mi correcta clasificación arancelaria, pues ahora sí que empezamos con el pie derecho. Posteriormente es en todo el texto, los textos más grandes de los tratados de libre comercio, señores, son justamente los anexos de las reglas de origen, porque abrazan prácticamente toda la tarifa de impuesto general de importación y exportación. Entonces, cuando ubico perfectamente mi regla de origen, sé exactamente cuál es la condición que tengo que cumplir. Esas opciones de cumplimiento pueden ser salto, y el salto se combina con minimis, puede ser de valor de contenido regional, ya sea tipo valor de transacción o ya sea tipo de costo neto o de índice de contenido regional. El yo ubicar, hay reglas de origen o hay fracciones arancelarias, señores, que tenemos que tenemos dos, mínimo dos opciones de cumplimiento. Llega el momento que podemos tener hasta cuatro, cinco, seis opciones de cumplimiento para poder solventar las condiciones que la regla de origen me está solicitando. Y eso de repente lo desconocemos. Como les digo, tenemos esa ceguera de taller de que no es que la gran mayoría de los insumos son no originarios. No, entonces va a ser muy difícil que cumplamos, señores. Hay reglas de origen que aún con el 100% de los insumos no originarios, califican tranquilamente como originario nuestro producto. Y hay también reglas de origen que aún con el 80-90% del valor de insumos originarios no califican. Va a depender mucho de la regla de origen y del tratado al cual nos vamos a dirigir. Esta ya es información o conocimiento muy técnico, pero vale la pena, la verdad, escarbarle ahí es lo apasionante del esquema de comercio exterior, al menos en este ámbito, ¿no? Comprobación adecuada de insumos originarios y no originarios. Es que lo compré aquí en México. Sí, pero ¿sabes qué? Se lo compré un proveedor que lo trae de Malasia y nunca me enteré. Hasta posteriormente que me di cuenta que en la factura traía un número de pedimento y esta es una opción de primera compra y me di cuenta o interpreté o ya después alguien me dijo que ese numerito implicaba que esa mercancía era importada, pero pues yo tengo una factura aquí de una empresa establecida en Querétaro, lo que tú quieras, pues yo lo tomé como originario, como mexicano. Entonces hay muchos pequeños errorcitos que de repente cometemos involuntariamente o por falta de conocimiento, ¿no? Pero cuando ya estamos metidos en el ámbito de comercio exterior, tenemos que dar ese extra, tenemos que investigar ese extra para poder tener justamente esa salvedad de lo que estoy haciendo de la manera adecuada. Pruebas de origen de los insumos, ya sea originarios o no originarios, ¿no? En este caso, si son originarios, certificados de origen, porque posteriormente, o pasa muchas de las ocasiones, que estamos importando insumos de Estados Unidos, de Canadá o de Europa, y posteriormente el análisis que estamos haciendo es justamente para emitir un certificado para Europa. Y hay ocasiones que no pedimos esas pruebas de origen y aún con insumos europeos mi producto no califica simplemente porque no tengo esa prueba de origen. Y otro de los errores, es que este insumo es español.
y no tengo, pero es español, yo estoy seguramente que es español. Bueno, hago mi análisis, tomo en cuenta como originario y no tengo esa prueba de origen. El no tener esa prueba de origen, haz de cuenta que pierde lo español esa mercancía. Y tengo que jugarlo en el apartado de insumos no originarios. Si compro algo de un proveedor nacional, le tengo que pedir la declaración de origen. Su factura no es, aunque me jure que efectiva y que a mí me conste que se fabricó aquí, no significa que el hecho de haberse fabricado aquí cumple con los requerimientos de origen para el tratado que yo voy a utilizar ese insumo y que mi producto terminado se va a ir para allá. Me va a dar una declaración de origen porque voy a exportar a Estados Unidos. Él tiene que hacer un análisis de ese insumo que me vende con las reglas de origen de Estados Unidos o del TMEC, hablándote. Y muchísimos de nuestros proveedores no saben hacer eso, porque comúnmente venden en territorio nacional. Es nuestra labor obtener esa declaración de origen o ese documento que a mí me interesa porque capaz de que ese insumo que yo estoy considerando como mexicano es el que me da la opción de calificar, por así decirlo. Entonces, este es en cuanto a la regla de origen, la información mínima que tengo que contemplar, ubicación adecuada, las opciones de cumplimiento, la comprobación adecuada de los insumos originarios, no originarios y obviamente esas pruebas de origen, ¿no? Información necesaria para un análisis de origen, señores. Billete de materiales, fracción arancelaria del producto terminado, precio de venta, costo neto, que es el precio de venta sin contar la mano de obra y obviamente nuestro profit, fracción arancelaria, país de origen y costo de las materias primas, regla correspondiente a, pues obviamente al tratado que estoy estudiando, certificado de origen, declaración, affidavit de la materia prima, de contar con ello, documentos de proveedores que comprueben los costos de las materias primas. Esto es lo que, esto es para hacer el análisis, pero esta misma información es la que me va a dar el inicio, por así decirlo, o el complemento de ese expediente de comercio exterior. Y en muchas de las ocasiones nosotros pedimos la información, no el documento. Si están de acuerdo conmigo. De repente, si yo soy comercio exterior y a mí me toca hacer el análisis, pues hablo con finanzas o con costos o con compras, no sé con quién, para que me pase los precios. En su momento le tendré que decir, oye, las facturas en las cuales me estás diciendo que este tornillo cuesta 20 centavos cada pieza, pásamela y te voy a decir, ¿tú para qué la quieres? Esa es información que solamente la resguardamos aquí, tal, tal, tal. Aquí es lo bonito de sentarnos con otras áreas para decirle, mira, el análisis que nosotros vendemos al extranjero, ¿estás de acuerdo? Sí. Y el cliente que le vendemos al extranjero es que el mejor nos paga el producto. No, totalmente de acuerdo. Entonces, para yo poder, y le vendemos con certificado, y ahí te avientas toda la historia interesante del área de comercio exterior para también darle la connotación o la importancia que se merece todas las áreas. A mí me gusta más comercio exterior. Entonces, en ese sentido, me siento con esa área, y perdón, la garraspera de la garganta. En ese sentido, me siento con los demás departamentos con los que me tengo que involucrar para decirle cuál es la importancia que conlleva esto. ¿Sabes qué? Vamos a emitir ese certificado, pero ese certificado mañana no lo pueden cuestionar. Y yo necesito generar, o necesitamos como empresa, generar ese expediente de comercio exterior. Y ese expediente lo complementamos con esto, con esto, con esto, porque si tú me dices que cuesta el tornillo 20 centavos, pues yo cómo te voy a creer. O déjate que yo, imagínate que CBP, que Hacienda, que tal, 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 nos pida la información y nos dice que cómo comprobamos que ese tornillo que yo le estoy mandando, la información que me pide que cuesta 20 centavos, realmente cuesta 20 centavos. No, pues aquí tengo la factura, te voy a pedir que la guardes. O escanéala y mándamela. Y empezamos a generar un expediente de comercio exterior que en un determinado momento no lo van a pedir. Claro que no lo van a pedir. ¿Y por qué? Permítanme un vasito de agua. Como pueden ver, o como pudieron, o como estamos desarrollándonos, el esquema de comercio exterior cada vez es más vigilado, es más auditado, si lo quieren ver así. Imagínense la cantidad de certificados de origen que aplica nuestra aduana al amparo y con justa razón y con justo beneficio las diferentes empresas por justamente este esquema de tratado de libre comercio. Yo puedo tener como autoridad, a nosotros nos tocaba en su momento trabajar con
con el SAT para justamente algunas verificaciones de origen. Y nos decían, oye Alfredo, ¿y cómo ves este certificado? Oye, pues esta es una máquina y daría un criterio A. Pues para empezar está mal llenado. Y así, ¿no? Me llegaban con 20, 30 certificados. Pues este está bien lleno, estos no. La autoridad tiene la facultad para revisar los 20, pero principalmente se va a ir con los que están mal llenos. ¿Sabes qué? Me entregaron este certificado con un criterio B de bueno para Costa Rica y con un valor de contenido regional de costo neto. Y tú sabes que está mal lleno. ¿Por qué? Porque el criterio B significa que el 100% de los insumos son originarios y me está poniendo en BSR que está calificando con valor de transacción. Pues es una incongruencia en el llenado del certificado. Entonces, estos que estaban más llenados empezaban justamente las verificaciones. ¿Por qué? Porque había más oportunidad de que esa mercancía no calificara como originaria, porque el análisis que aterrizaron en el certificado que yo aterrizo, que es una radiografía de cómo cumplí con la regla de origen, pues era incongruente, si están de acuerdo conmigo. Y veo la factura que acompañaba ese certificado y veo que es de $270,000 y que la fracción arancelaria tenía un arancel del 20%. Señores, ese certificado, cuando lo aplicó la autoridad, de $270,000, el 20%, 50 y tantos mil dólares. Esa mercancía o ese embarque, por así mencionarlo, dejó de pagar $50,000, más de $50,000 por el uso del certificado de origen. Durante esos 5 años, la autoridad verificó y vio que esa incongruencia y dijo, pues aquí tengo $50,000 que de acuerdo al mal llenado del certificado, pues puedo primero tocar la puerta para ver si efectivamente cumple como originaria la mercancía. No cumplió como originaria, lo que tú quieras, ese ya es otro tema también bien interesante y súper extenso. Yo tengo como autoridad todas las facultades de decirle a quien ejerció ese certificado, ¿sabes qué? Tu proveedor no me comprobó que la mercancía calificaba como originaria, me debe $50,000. Más actualizaciones, recargos, tal, tal, tal. Hoy en día, la emisión de un certificado, la aceptación de un certificado es una gran responsabilidad para nuestro cliente cuando nosotros lo emitimos o para nosotros cuando lo estamos recibiendo, porque no nos ponemos a pensar si está bien calificado o no, simplemente nos ponemos a pensar si la documentación que nos mandaron viene o no viene el certificado, si están de acuerdo conmigo. Entonces, si empezamos a generar esa cultura de revisar y también de tocarle la puerta a mi proveedor, oye, si le compré, tengo confianza con él. Y si le compré, también tengo cierto derecho a pedirle cierto tipo de cosas o de condiciones. Oye, me vas a mandar certificado. Si yo sé cómo se califica un producto aquí en México, el esquema de calificación es prácticamente el mismo en todo el mundo. Hago un Zoom, hago lo que tú quieras. Oye, ¿cómo calificó tu producto como originario? Para que el certificado que tú me mandes, yo tenga la certeza y la tranquilidad que está bien soportado y que los $50,000 que dejé de pagar por el beneficio que me da el tratado están bien cubiertos. No sé si me doy a entender. Entonces, todo esto que estamos tratando de armar, antes la autoridad le veía el costo, el beneficio, el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, pues el tope es 16% y tenemos impuesto general de importación de hasta el 35%, señores. 19% más que cobrar el IVA, si están de acuerdo conmigo. Conservación de registros, los documentos que podrán ser utilizados para probar que la mercancía cubierta por un certificado de origen es originaria y ha cumplido con los demás requisitos del capítulo de las reglas de origen, incluyendo, pero no están limitados a los documentos relacionados con la compra, el costo, el valor y el pago de la mercancía exportada, los documentos relacionados con la compra, el costo, el valor y el pago de todos los materiales, incluyendo materiales indirectos utilizados en la producción de la mercancía exportada. En el primero estamos hablando de lo que vendimos, en el segundo de todo lo que compramos para fabricar lo que posteriormente exportamos y vendimos. Los documentos relacionados con la producción de la mercancía en la forma que ésta fue exportada y cualquier otra documentación que las partes puedan acordar. Como les comento, el área de comercio exterior conoce la información, pero no necesariamente tiene la documentación soporte si están de acuerdo conmigo. Y no crean de repente lo difícil que de repente interiormente en las empresas es ese compartir de documentos, ese compartir de información.
porque no conocemos la importancia o la relevancia que pudiera tener este esquema de emisión de un certificado de origen, si están de acuerdo conmigo. Pruebas de origen, certificado de origen. Un certificado de origen será emitido por la autoridad competente, las entidades autorizadas de la parte exportadora, el exportador firmado por su representante autorizado. Declaración de origen será completada solo si las mercancías en cuestión son consideradas originarias y cumplen con todos los demás requisitos del capítulo de reglas de origen de cada tratado. Un exportador que complete una declaración de origen estará preparado para presentar en cualquier momento a solicitud de la autoridad competente de la parte exportadora o importadora todos los documentos apropiados que prueben el carácter originario de las mercancías en cuestión. Tengo los documentos, tengo el soporte. Tengo el soporte, que la autoridad venga cuando quiera. Que la autoridad o que mi cliente. Yo últimamente he estado más involucrado en auditorías de los clientes que de las propias autoridades. Ya mero terminamos, ya merito terminado. Disposiciones sobre verificación de origen. Irregularidades más comunes detectadas en las verificaciones de origen. El que un producto sea hecho en no significa que sea originario de. El hecho en México es un logo súper bonito, muy atractivo para efectos comerciales y de mercadotecnia. Una cosa es hecho en México y otra cosa muy diferente es originario al amparo de un tratado de libre comercio en México. Con perdón de toda la frase. Los proveedores en el extranjero, exportadores, productores, desconocen que deben de cumplir la regla de origen antes de emitir el certificado de origen. Es cuando nuestra labor de conocimiento local se convierte en verificación de conocimiento extranjero, cuando una empresa que comúnmente exporta, señores, lo más seguro es que también está importando cosas. Entonces, en muchas de las ocasiones, la relación con nuestro proveedor es nula, a efectos solamente de buscar un buen precio y que la mercancía llegue en tiempo y forma, pero no de ese soporte del cual nosotros nos estamos haciendo del beneficio del certificado que ellos nos expiden. Pero recuerden que en una verificación de origen, a quien van a auditar, si me toman la palabra, es a quien expide el certificado. Cuando la autoridad aduanera verifica el origen, cuestionario, visita o no, y no localiza al productor exportador en el extranjero porque cambian de domicilio manifestado sin notificar al importador. La autoridad no te va a tocar a ti que ejerciste el certificado de origen. Va a buscar en el certificado, que últimamente ya viene un teléfono, ya viene un correo electrónico, y le va a mandar un correo a quien aparece en el certificado de origen. Oye, y bueno, tengo aquí algunos, no los contemplé en esta presentación, pero tengo algunos correos justamente de CBP que nos llegan y llegan al correo de la persona que está mencionada en el certificado de origen. Los importadores no verifican la veracidad de los certificados de origen, porque tú dices, pues la responsabilidad es de ellos. Pero nosotros aquí, si nosotros queremos dormir tranquilos y estar justamente tranquilos con lo que dejamos de pagar, y lo voy a tomar en ese sentido por el uso de un certificado de origen, pues no está de más en un determinado momento echar ese telefonazo, hacer ese Zoom y preguntar qué es lo que están haciendo para, vuelvo yo, dormir tranquilo, ¿no? La importación y pago de los impuestos correspondientes de un material o bien no significa que sea originario al final del camino, ¿no? Impactos y consecuencias. Dos diapositivas y terminamos y empezamos a platicar. Cuando la autoridad aduanera emita la resolución al exportador o productor de un bien en el que se determina que el bien no califica como originario, el exportador o productor deberá notificar dicha resolución a todas las personas a quienes hubiera entregado el certificado de origen correspondiente a ese bien. Una negativa en la verificación del certificado de origen puede tener diversas repercusiones en el ámbito de comercio internacional, específicamente en la aplicación de preferencias arancelarias bajo acuerdos de libre comercio. Entre los efectos y posibles acciones subsecuentes de fiscalización se encuentran las siguientes. Aplicación de tarifas generales, pues lógico, ¿no? Si se determina que un certificado de origen no es válido, los productos importados que se pretendían beneficiar de ese trato arancelario preferencial bajo ese certificado no podrán gozar de dicho beneficio. En consecuencia, se tendrían que aplicar las tarifas generales que correspondan según la legislación de comercio exterior del país importador. Esto tiene dos vertientes.
Cuando en un principio, cuando al momento del despacho me doy cuenta que el certificado no sirve, pues llega el momento que pago, pero recuerden también los tratados de libre comercio tienen la ventaja de ser retroactivo el beneficio en la gran mayoría hasta un año. ¿Qué implica? Que si yo le estuve vendiendo, voy ahorita a la exportación, le estuve vendiendo a mi cliente mercancía sin certificado de origen y me ha pasado en varias ocasiones y nunca emitieron un certificado porque desconocían las exportaciones que yo le hice durante un año anterior y si la mercancía califica, se lo puedo emitir de manera retroactiva. Y ya que su legislación o sus autoridades le indiquen cuál es la manera de recuperar ese impuesto, ¿no? Y la segunda vertiente es cuando una vez despachado y la autoridad tiene esos 5 años para verificar, aquí la pequeña diferencia, va a pagar el arancel de la tarifa y aparte actualizaciones y recargos. Y ahí es donde nos matan, señores. Autocorrección. Como consecuencia de la negativa, al no obtener un trato arancelario preferencial, el importador podrá enfrentarse a la necesidad de pagar los aranceles que fueron omitidos debido a la aplicación incorrecta del certificado de origen. Esto puede incluir en lo que mencionábamos, ¿no? El pago retroactivo de aranceles junto con posibles multas y recargos. Impacto, este es bien interesante. Impacto en la reputación y credibilidad. Además de las implicaciones fiscales y financieras, un resultado negativo en la verificación de certificados de origen puede afectar la reputación de los productores, exportadores e importadores ante las autoridades y otros socios comerciales. Esto podría dificultar futuras solicitudes de tratamiento arancelario preferencial o incluso provocar una revisión más rigurosa de sus actividades comerciales. Traducción, yo como SAT pudiera decir, oye, ¿cuántas importaciones hay al amparo de este certificado, del RFC del productor? ¿Por qué? Porque yo tengo, quien importó fue, valga la redundancia, el RFC del importador, pero recuerden que la autoridad tiene tranquilamente copia de todos esos documentos. Entonces, tranquilamente yo puedo ver que eres el exportador y puedo investigar qué otro importador le compró a este productor, por así decirlo. Y hago una cadenita, señores. Si se equivocó con este, segurito se equivocó con todos los 20 que ya localicé. Multiplíquenle. Facultades de comprobación. Una negativa en la verificación de un certificado de origen puede alertar a las autoridades fiscales y aduaneras sobre posibles irregularidades en las operaciones del solicitante. Esto podría derivar en auditorías sobre otras importaciones, lo que mencionábamos, realizadas por la misma empresa, no solo limitadas al producto en cuestión, sino a otras mercancías importadas bajo las mismas similitudes. Una vez que te identifico, agarro parejo. Vamos a revisar, porque tal vez, recuerden que ahorita todos somos malos. Tal vez la empresa de antemano sabía que no calificaba y aún así pidió el certificado. Y importó, tengo aquí 20 operaciones de 10 fracciones arancelarias diferentes y de 10 proveedores de 4 países diferentes. Revísale. Para mí es dinero como autoridad. Cualquier situación que yo vea irregular y que no me puedan comprobar, para mí es dinero. Entonces, esta parte es sumamente importante, señores. De repente no vemos cuál es la dimensión o el impacto justamente de lo que implica usar o no usar un certificado de origen. Y perdón si me extendí, creo que demasiado, pero creo que este tipo de temas, pues da para mucho, ¿no? Da para mucho y pues ya le diría a Juan Pablo que después nos dé un poquito de más espacio. Esto, No te señores, preocupes. era básicamente parte de lo que a mí me interesaba, junto con Juan Pablo y obviamente este gobierno del estado, poner en la mesa. Ahí les dejo mis datos, que bueno, al rato le paso la presentación al buen Juan Pablo. Y pues atento a sus preguntas. Déjame cierro aquí para ver qué es lo que. Ahora sí, ya nos estamos viendo. Alfredo, gracias, gracias. Digo, hay algunas preguntas, pero este tema es súper importante. Yo creo que los que están en comercio exterior y tienen dudas sobre cómo han estado emitiendo sus certificados de origen o si estos cumplen o no las reglas de origen, sí, yo creo que sí hay que darle prioridad. La autoridad va a estar revisando y entonces es mejor pues adelantarnos un poquito a eso. O sea, no es un tema del preventivo, o sea, ya es un tema realmente muy, muy, muy importante que, pues, que deben de empezar a trabajar. Hay aquí algunas preguntas.
Alfredo, mira, una de ellas tiene que ver con, bueno, muchas más bien tiene que ver con dónde encontrar los formatos, o sea, de los Ok. diferentes, para los diferentes certificados de origen. Comentas en ventanilla única, seguramente ahí van a encontrar muchos, pero digamos, ¿dónde recomiendas tú buscar los formatos de certificados de origen? Ok, mira, hay una página que a mí me gusta mucho, es de la Organización de Estados Americanos. Te la proporciono para que se las puedas, es cice.org, tal, 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 que vienen todos los textos de los tratados de libre comercio. Ojo, no vienen todos los formatos. Yo tengo formato, obviamente hay una cosa bien interesante, los formatos rara vez cambian. En los 20 años que tuvo el Telecan, en su momento solamente tuvo una modificación para adjuntarle datos del correo electrónico. No hay un lugar exprofeso que tú digas, aquí métete y vas a encontrar todos. Yo más bien lo que pudiera hacer con todo gusto, te mando, Juan Pablo, los formatos que yo tengo y que incluso no los tengo desde que estaba en la secretaría y que obviamente no han cambiado, para que en su momento, si gustan, pues, se los puede pedir a Juan Pablo, encantado de la vida. Mira, o en mi correo, yo también con todo gusto se los puedo proporcionar, ¿no? Gracias, Alfredo. Fíjate que aquí hay una pregunta interesante de Diego López, respecto al tema de tequila. Ok, El tequila pues cuenta con una denominación de origen, pero cuando se incorporan otros insumos, digamos, a lo mejor la caja, la botella, y que son originarios de otros países, claro, qué trato tiene respecto al certificado de origen? De una cosa es la denominación de origen y claro. otra cosa es, digamos, el que cumpla con la regla de origen. ¿Cómo se maneja en este caso, Alfredo? Incluso ahí te va y va para todos. En la gran mayoría de las reglas de origen, el material de empaque y envase no se toma en cuenta independientemente del país de origen. Si estás de acuerdo conmigo, podemos tener una botella, me refiero al envase de tequila, que, que te puede costar tranquilamente el 80% del valor del precio de esa botella. ¿Y qué implica? Que te puede costar, voy a decir una barbaridad, ¿no? Que la pura botella te puede costar $80 y que el líquido te cuesta 12. Y tú dices, ay, oye, y la botella es francesa, la botella es china, la botella es alemana, no italiana, por lo que tú quieras. En este tipo de situaciones lo que estamos calificando en cuanto a origen es el líquido, porque tú no exportas botellas con tequila, tú exportas tequila independientemente del envase que le acompañas, ¿no? Entonces, en el mundo del tequila estamos tranquilos. Llega el momento, como todo, que de repente, y ahí es lo que yo poco sé del mundo de tequila, que de repente utilizamos alguna levadura, que utilizamos me acuerdo muy bien de un producto que era color caramelo para darle como una tonalidad diferente y a veces se importaba, en muchos de los casos para justificar un programa de diferimiento de impuestos, llámese Pitex en su momento, Maquila o Imex, eh, pero que al final del camino no tiene una connotación relevante para la calificación de origen del producto, ¿no? Si Bien. tú dijeras, El, voy a importar agave, que obviamente es imposible, no se puede por la misma denominación, yo para el tequila no tendría ninguna duda en la emisión de un certificado de origen, ¿no? En los envases, como tajante, ni se toman en cuenta. Ni tapones, ni etiquetas, ni cajas, ni botella, ni caja grandota, ni tal, tal, tal. ok. Gracias, Alfredo. Y bueno, nos vamos con una última pregunta. Esta la hace Heriberto Prado. Dice, al solicitar una prueba de origen a mi proveedor, ¿tendría que solicitar también la información o análisis con la que determinó el origen de la mercancía? Obviamente aquí si le estamos solicitando la prueba, y obviamente la prueba la tiene que firmar el representante legal, técnicamente es responsabilidad de ellos. Es como lo es mío emitir el certificado, ¿no? Recuerden que siempre que emitimos un certificado, esas pequeñas letritas pequeñas o esas letras pequeñas que nunca leemos, y a un lado de la firma dice, me comprometo y sé perfectamente que la información aquí presentada es fiel, es verídica y me comprometo a demostrarle a las diferentes autoridades correspondientes en cualquier momento la veracidad del mismo, bla, 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 bla. Yo me refiero, y es una tarea y un ejercicio muy interesante,
el simplemente conocer cómo lo está haciendo mi proveedor. ¿Por qué? Porque de repente le pido el certificado, quien está llenando el certificado, hablando de un proveedor nacional, no tiene la más mínima idea. Hay ocasiones que hasta yo le mando el formato para que me la firme, pero no está haciendo su tarea. Entonces llega el momento, señores, ahorita nos podemos comunicar vía Zoom con alguien que está en otra parte del mundo. Entonces, si yo tengo poquito ese conocimiento, lo muy recomendable es, siento a mis proveedores, señores, ¿cómo están haciendo las cosas? O los invito a hacerla de esta manera. Es un ejercicio que nosotros estamos haciendo de una manera recurrente acá en el despacho, porque justamente con esa ligereza. Ahorita, como tú mencionabas, ya ni siquiera es preventiva, es correctiva. La autoridad ya vio una minita de oro, una fuente de ingresos bien interesante en este apartado, que supera, como comentaba, al impuesto al valor agregado. Entonces, la autoridad le va a tocar la puerta a la gran mayoría de las empresas que están importando o que están exportando. Recuerden que no nada más la autoridad, estamos hablando de aquí de México, la diferente autoridades, las diferentes autoridades del mundo, por la emisión de este cupón de descuento llamado certificado de origen, que representa muchísimo arancel para muchas de las empresas y para las autoridades ese intercambio comercial con esa preferencia es muy bueno y todo lo que tú quieras, pero al final del camino, como autoridad, estoy dejando de percibir ingresos. ¿Y de qué me mantengo? De los ingresos o de la recaudación, como ese punto, ¿no? Bien, Alfredo, no sé si puedes compartir nuevamente tu pantalla para que vean tus datos de contacto. Claro, con gusto. Creo que por aquí nos los están pidiendo Ah, nuevamente. Y bueno, pues agradecerte tu tiempo. Y yo les puse aquí en el chat, les puse la liga a nuestro canal de YouTube. Les pediría pues que ahí se suscriban para que les esté llegando información de todo lo que subimos, que seguramente es de interés. Tenemos cada jueves sesiones de este tipo. Sé que algunos de repente no alcanzan a estar a tomar el webinar. Bueno, a través de nuestro canal, pues pueden consultar cada uno de nuestros videos que ahí estamos pues almacenando para que en algún momento ustedes puedan consultar todo el material que se genera. Entonces, pues denle, como dicen, denle clic a nuestra like. campanita, síganos y pues para que no se pierdan ninguna de nuestras sesiones. Alfredo, pues aquí ya tus datos de contacto en pantalla para que Ahí están quieren a la orden. para los que quieran contactarte. Te agradezco mucho, esto es sumamente valioso. La sesión se está grabando, la vamos a compartir Todo. a través de una liga también para que vean la grabación, lo vamos a compartir la presentación y todo lo demás que me compartas, se los hacemos llegar a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Yo te lo agradezco mucho, Alfredo, y bueno, y a todos los que se conectaron y que nos siguieron hasta el final. Seguimos en contacto, que tengan excelente día y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Juan Pablo. Claro que sí, Gracias. te Saludos. comparto. Muchas gracias a todos por su tiempo, muy amables y perdón la extensión del mismo. No te Gracias. Hasta preocupes, luego. valió la pena. Gracias, Alfredo. Cuídate mucho, saludos.